Muy buenas tardes a todos. Estoy encantado de estar con todos ustedes esta tarde. Y bueno, pues iniciamos este congreso que hemos preparado pues con muchísima ilusión. El grupo de investigación Persona y Familia de la Universidad de Valencia, el Instituto de Derecho Iberoamericano y que está financiado pues por la Generalitat Valenciana y también por el Colegio Notarial. Son unas jornadas largas. Agradezco pues, el gran impacto que han tenido porque hemos superado ya los 160 inscritos, que me imagino pues, que se irán conectando pues, a lo largo de estos días, ¿no? En las que consideren pues, más de su interés. Todas son interesantes, pero lógicamente pues, cada uno tiene su interés. Verán que es un programa hecho pues, con bastante extensión y con altísimos especialistas en la materia. Entonces, la presentación pues, va a ser en fin, brevísima, ya la tengo por hecha, y tampoco van a ser muy extensas las presentaciones de los ponentes porque sus ponencias hablan pues, por sí mismos. Sí que tenemos aquí pues, el privilegio de tener como primer ponente que inaugura el Congreso Guillermo Cerdeira, que es catedrático en la Universidad de Sevilla y aparte de brillantísimo jurista en general, pues Guapo. lo es en este tema en particular. Del cual ya ha preparado una primera edición antes de la aprobación de la ley sobre crisis familiares y animales domésticos, animales de compañía, y ya está corrigiendo pruebas de un magnífico segunda edición de este libro que próximamente saldrá en la editorial Reus. Así que, sin más, Guillermo, pues tienes la palabra y cuando lo estimes oportuno, pues... Un libro además que tengo el honor de que tú me prologues. Esa es la guinda del pastel. Pues no quiero parecerme yo al famoso Paco Umbral diciendo he venido a hablar de mi libro. Y porque no es una presentación del libro, porque voy a desvelar si el mayordomo es el asesino en esta historia sobre crisis familiares y animales domésticos. Creo que un modo de agradeceros la invitación es el tema elegido que sin duda es de actualidad. Tras la ruptura familiar, ¿quién se queda con la mascota? Puede que os sorprenda a muchos de vosotros, pero en los últimos años esto ha sido un asunto muy litigioso en el foro, ha llegado hasta los tribunales. Es curioso incluso ver a veces que en algunos de esos pleitos que el matrimonio o la pareja de hecho que rompe se pelea más por quién se queda con la mascota que por quién se queda con los hijos. Aunque es verdad que en muchos de esos pleitos esas parejas carecían de hijos y probablemente la tenencia del animal suplía esa carencia. Pues bien, hasta entonces, hasta hace unos meses, no había una norma que expresamente se refiriera al asunto. Así que las decisiones de nuestros tribunales eran dispares, incluso a veces contradictorias. La mayoría de sentencias siempre resolvían el pleito, el asunto sobre quién se quedaba con la mascota, atendiendo a criterios estrictamente patrimoniales, según quién fuera el dueño del animal. Si era de uno, pues a ese se quedaba con el animal y el otro con las manos vacías. Si en cambio el animal era común, se procedía entonces a la división del animal. Claro, no al estilo salomónico, el animal es un ser físicamente indivisible, por tanto se procedía a su división económica, a su venta. Pero como normalmente no había un acuerdo al respecto, el juez lo que hacía era aplicar el artículo 398 del Código Civil sobre cómo administrar un bien común en caso de que los copropietarios no se pongan de acuerdo, y esa norma le concedía un amplio margen de discrecionalidad, de equidad. Así que los jueces terminaban resolviendo, pues, alternando por turnos la tenencia del animal, 15 días uno, 15 días otro, un mes, 3 meses, incluso algún caso famoso que llegó a los medios de comunicación por periodos de 6 meses, sencillamente porque la pareja rota, uno de ellos se había ido a vivir a otra ciudad. Unas pocas sentencias, todas de juzgado de primera instancia y de audiencias provinciales, esto no llegó al Tribunal Supremo. Algunas se atrevieron a aplicar por analogía el régimen de guarda, custodia y alimento de los hijos.
pero la mayoría de jueces siempre rechazaron esa aplicación analógica porque los hijos, salvo algunas excepciones, son personas y los animales son cosas. Por tanto, no había posible analogía a la que recurrir. Por último, había otras sentencias que sencillamente, como Poncio Pilato, se lavaban las manos y no entraban en el asunto. Posponían lo de la tenencia y la distribución del animal al momento de liquidación del patrimonio del matrimonio disuelto, o bien incluso llegaban a decir que no entraban en el asunto porque esto de decidir sobre quién se queda con la mascota no tiene trascendencia, no tiene importancia jurídica. Pero no siempre es cierto aquel dicho contenido en el digesto de minimis non curat pretor, de lo mínimo no se preocupa el pretor, el juez, porque al fin y al cabo, ¿qué es lo mínimo? De hecho, el asunto ha sido tan litigioso que en la reciente ley por todos conocida, 17/2021 de 15 de diciembre, que entró en vigor el día antes de Reyes Magos, se ha venido a reformar el Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la hipotecaria, introduciendo un nuevo régimen jurídico civil para los animales. Y a esta cuestión yo diría que es la cuestión estrella de la reforma, la del asunto relativo a las crisis matrimoniales. A ello hace referencia en su exposición de motivos, pero por ganar tiempo voy a centrarme en las 3 normas fundamentales que se refieren al asunto. Una es el artículo 90, referido al contenido posible del convenio regulador, al que se llegue por acuerdo de los propios esposos. Se ha introducido una nueva letra B bis, donde se les permite a los esposos, por mutuo acuerdo, acordar el destino de los animales de compañía, en caso de que existan, teniendo en cuenta el interés de los miembros de la familia y el bienestar del animal, el reparto de los tiempos de convivencia y cuidado si fuere necesario, así como las cargas asociadas al cuidado del animal. No es cuestión baladí. A continuación se ha introducido un nuevo párrafo porque este es un asunto que el juez, cuando vaya a homologar, a controlar la legalidad y la justicia del acuerdo, debe supervisar. Hasta el punto, dice ahora el nuevo párrafo dentro del artículo 90, que si fueran gravemente perjudiciales para el bienestar de los animales de compañía, la autoridad judicial ordenará las medidas a adoptar sin perjuicio del convenio aprobado. Es decir, que él tomará la decisión si ve que el acuerdo adoptado por los esposos no es conforme, no es al beneficio, al bienestar del animal. Y otro tanto de lo mismo se ha reformado si la homologación del convenio regulador, no habiendo hijos menores, se pide ante el letrado de la Administración de Justicia o ante el notario. El notario también va a tener que entrar a valorar entre los acuerdos que se le presenten si el relativo a la mascota es conforme a los intereses de los miembros de la familia y al bienestar del animal. ¿Qué sucede si no hay acuerdo entre los cónyuges? Se ha introducido un nuevo artículo 94 bis que dice: la autoridad judicial confiará para su cuidado a los animales de compañía a uno o ambos cónyuges y determinará en su caso la forma en la que el cónyuge al que no se le hayan confiado podrá tenerlos en su compañía, así como el reparto de las cargas asociadas al cuidado del animal. Todo ello, se vuelve a decir, atendiendo al interés de los miembros de la familia y al bienestar del animal, con independencia de la titularidad dominical de éste, con independencia de quién fuera su dueño y de a quién le haya sido confiado para su cuidado. Y en ello insiste una nueva medida, la primera bis que se ha introducido en el artículo 103, donde se le permite también al juez determinar, vuelve a decir, atendiendo al interés de los miembros de la familia y al bienestar del animal, si los animales de compañía se confían a uno o a ambos cónyuges, la forma en que el cónyuge al que no se hayan confiado podrá tenerlo en su compañía, así como también las medidas cautelares convenientes para conservar el derecho de cada uno. Esto para muchos ha sido una gran novedad, lo del bienestar del animal, pero nada más lejos de la realidad. Esa consideración del bienestar animal ya viene siendo consagrada en el panorama jurídico nacional e internacional. Fijaos bien, el mismísimo Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que es nuestra especie de Constitución Europea, en su artículo 13 hace referencia al bienestar del animal como ser vivo dotado de sensibilidad, como ser sintiente, se dice ahora. Y a esa exigencia del artículo 13 han respondido ya otros códigos civiles de Europa, reformando sus normas, diciendo sobre todo que los animales ya no son simples cosas, sino seres vivos dotados de sensibilidad. Así lo hizo dentro de España el propio Código Civil catalán hace ya unos cuantos años,
Y ya mucho antes, aunque en el ámbito administrativo, eran ya legión las leyes autonómicas que en materia de protección de la sanidad animal consagraban esta nueva realidad jurídica, esta nueva consideración de los animales, sobre todo de compañía o domésticos, como seres vivos dotados de sensibilidad, cuyo bienestar la ley debía proteger. Así hasta el mismísimo Código Penal. Hace ya más de 10 años que se introdujo el delito de maltrato de animal doméstico o de compañía, y el bien jurídico protegido, empieza a decir la doctrina penalista más reciente, es el bienestar del animal. O sea que lo que ha hecho ahora la reforma del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley Hipotecaria no es más que un paso más. A la vista de todo ese panorama sintéticamente aquí mencionado, no creo que deba caber duda de que estamos en presencia de un nuevo principio general del derecho, el del bienestar del animal, que como tal no solo ha de inspirar al legislador en nuevas posibles futuras reformas, porque esta es otra más, no la última, sino también a nosotros, a los aplicadores de la ley, a la hora de aplicarla y de interpretarla, como luego veremos. Ahora bien, ¿qué ha hecho la reforma española en particular? ¿Se ha movido en el terreno de las reformas que se han hecho en los códigos civiles europeos o ha dado un paso más? Durante la tramitación, el partido de Vox se negó a esta reforma a lo largo de toda su tramitación, diciendo que con ella se iba a humanizar a los animales y deshumanizar a los seres humanos. Hay quien dice que no ha llegado a tanto la ley, que se ha creado una especie de tertium genus, de tercera categoría, entre personas y cosas donde estarían los animales. Yo sinceramente creo que ni lo uno ni lo otro. Los animales no se han convertido en personas con esta ley, han dejado de ser simples cosas, pero se han convertido en un tipo de bien singular. Un bien singular porque el bienestar de esos animales como seres vivos hay que protegerlo de manera especial. Como se protege de manera especial otros bienes singulares como son el patrimonio histórico, la propiedad intelectual o la propiedad industrial. Hay un párrafo importante, pero que no voy a leer tampoco, de la exposición de motivos de la reforma, donde se hace referencia a eso, diciendo que los animales, como seres vivos dotados de sensibilidad, ya no van a ser cosas. Pero nada impide que supletoriamente se le pueda aplicar el régimen jurídico de los bienes, las reglas de derecho civil patrimonial. Y esto tiene importantes consecuencias. Al menos en la ley se afirma tal idea que debe servir de leitmotiv en el artículo 333 bis nuevo, cuyo primer apartado dice: los animales son seres vivos dotados de sensibilidad. Solo les será aplicable el régimen jurídico de los bienes y de las cosas en la medida en que sea compatible con su naturaleza y con las disposiciones destinadas a su protección. Esta idea básica, que yo diría humanidad con los animales más sin necesidad de humanizarlos, tiene importancia en materia de crisis familiar. Una primera consecuencia práctica en materia de crisis familiares es que desde luego ya no tiene sentido plantear la aplicación por analogía de las normas sobre el régimen de guarda, custodia y alimento de los hijos. No ya tanto porque no haya analogía entre los hijos y los animales, sino sencillamente porque ya no hay laguna legal que integrar, ya hay una previsión expresa del asunto. Aunque he de advertiros que una vez más el legislador estatal se ha centrado en las crisis matrimoniales y se ha olvidado de las rupturas de las crisis de parejas de hecho o no casadas. A pesar de que no sea necesario ese recurso de analogía, yo no veo inconveniente que los convenios reguladores, incluso que el juez, la sentencia judicial en caso de desacuerdo, en lo terminológico se hable de guarda, de custodia de animales, de régimen de visita. No olvidéis que tradicionalmente el artículo 1905 del Código Civil sobre responsabilidad por daños causados por animales siempre se ha justificado por una especie de culpa in custodia o invigilando que tiene el poseedor del animal, similar a la razón que justifica en el 1903 que sean los padres o los tutores responsables de los daños que han causado sus hijos o pupilos, por una especie de culpa invigilando o in custodia. Además, son muchas las normas, algunas de ellas os he leído en materia de crisis matrimoniales, que hablan del cuidado de la custodia del animal. No creo que, por tanto, que haya inconveniente en emplear esas expresiones. Lo que sí creo que es importante es dejar bien claro el contenido del acuerdo. Y en este sentido tiene importancia el recurso supletorio subsidiario al régimen de derecho de bienes.
Porque yo creo que es conveniente pactar en el acuerdo, o que el juez lo fije en la sentencia, si no hay acuerdo, a qué régimen jurídico se somete la tenencia del animal. Y todo ello dependerá de si la propiedad previa a la crisis era de los dos esposos o de uno solo de ellos. Se podrá, por tanto, acordar un comodato, un préstamo de uso, que es esencialmente gratuito, intransferible, no otorgar frutos, o bien un derecho de uso o un derecho de usufructo, o si se trataba de un animal en copropiedad, pues acordar de común acuerdo cómo gestionarlo, por turnos. Precisamente ese recurso supletorio al régimen de bienes permite que también las parejas de hecho lleguen a acuerdos parecidos en caso de ruptura y lleguen a un acuerdo sobre quién se queda el animal o cómo se reparten por turno la tenencia del mismo. Precisamente por ser también una cuestión patrimonial, creo que no habría inconveniente que si no hubiera acuerdo sobre quién se queda con la mascota, al menos este asunto se pueda resolver por vía del arbitraje. Del mismo modo, si se llega a un acuerdo, tampoco veo inconveniente en que se llegara a un convenio transaccional, a una transacción. Es verdad que hay unos límites al arbitraje y a la transacción, no se pueden acordar sobre asuntos de orden público, pero bien miradas las normas que se refieren a ello, se está pensando sobre todo en acuerdos que afecten a los efectos personales de la ruptura matrimonial, es decir, en lo que afecte al estado civil de los esposos o a la filiación misma. Por tanto, en ese límite no entraría el asunto que aquí os traigo. Con todo, aunque quepa el acuerdo privado, siempre para darle fuerza ejecutiva para el caso de incumplimiento, considero conveniente que se lleve ese acuerdo para su homologación judicial o notarial. Por último, y en esto creo que es donde soy más original y lo sabe José Ramón, este recurso supletorio al derecho de bienes permite también dar una solución segura al juez cuando le llegue este asunto sin previo acuerdo entre los esposos o entre los miembros de la pareja casada rota. Si os acordáis, todas estas normas que os he leído, el 90, el 94 bis, el 103 bis, siempre dice que cuando no hay acuerdo el juez resuelva la cuestión sobre la tenencia de la mascota del animal doméstico, atendiendo, dice, a los intereses de los miembros de la familia y al bienestar del animal con independencia de su titularidad dominical. Es un buen criterio, es justo, pero es inseguro. ¿Qué es eso del bienestar del animal? ¿Cuáles son los intereses de los miembros de la familia aquí en juego? ¿Cómo se decide el juez si a lo mejor pueden entrar en colisión el bienestar del animal con los intereses de algunos miembros de la familia? ¿Cómo coordinar esos intereses y ese bienestar? ¿Qué puede hacer el juez en caso de duda? Porque en principio parece que no debe acudir a quien sea el dueño del animal para resolver el asunto. En fin, que estos criterios de solución generan una incerteza, una inseguridad, que no sé yo si al final a los pleitos, además de llamar a psicólogos para tratar el interés del menor, va a tener que llamar a etólogos, que son los psicólogos de los animales. Bien está eso, pero yo creo que hay una alternativa respetuosa con lo que ha hecho la reforma, que además de justa es segura. Y mi propuesta es, en caso de desacuerdo, que el juez decida que el animal doméstico, sobre todo tratándose de animal doméstico, se quede en la casa, porque forma parte de la vivienda. Es decir, que cuando aplique el artículo 96 del Código Civil, que en estos días del Congreso se va a tratar, sobre atribución del uso de la vivienda, considere que forma parte de ella al animal. Y esto lo argumento, esta solución que acabo de adelantar, basándome tanto en la voluntad de los miembros de la familia como en la propia querencia del animal, basándome en dos artículos del Código Civil que son clásicos y que a pesar de la reforma siguen vigentes. Es más, al haber sido en parte reformados, como vamos a ver, creo que su vigencia se ha revalorizado o se ha reafirmado tras la reforma. Por un lado, que el animal doméstico sea parte de la vivienda familiar por voluntad de los propios miembros de la familia, lo fundamento en la clásica categoría de los bienes inmuebles por destinación. Si os acordáis las clases o tipos de bienes inmuebles, que lo hay por naturaleza, por adhesión,
El Código Civil, por influencia de Potier, del Código Civil francés, introdujo los bienes inmuebles por destinación. Y decía el Código Civil, antes de la actual reforma, en su artículo 334, número 6. Son bienes inmuebles, decía, los viveros de animales, palomares, colmenas, estanques de peces o criaderos análogos. Cuando el propietario los haya colocado, los conserve con el propósito de mantenerlos unidos a la finca y formando parte de ella de un modo permanente. Es verdad que ahora, si vais a ese número 6 del artículo 334, ha sido derogado, hueco, vaciado por la reforma de 2017, perdón, por la reforma de 2021, la ley 17. Pero si vais al apartado segundo nuevo que se ha introducido, prácticamente dice lo mismo, que a esos animales, palomas, colmenas y tal, se les va a aplicar el régimen de los bienes por destinación económica, agrícola o ganadera. Es decir, que en el fondo lo que se ha sacado por la puerta se ha vuelto a meter por la ventana. Es por eso, por ejemplo, que una de las reformas también de la ley hipotecaria haya sido excluir de la extensión de hipoteca a los animales de compañía, o que incluso se les haya declarado inembargables o que no puedan ser objeto de prenda. Ahora bien, hay que reconocer desde luego que el artículo 334, ahora en su segundo nuevo apartado, segundo, está pensando, está hablando de una destinación económica, empresarial, agrícola, ganadera. Pero ¿por qué no pensar también en una destinación afectiva o emocional? Bien, es verdad que el elenco de bienes inmuebles del artículo 334 es un elenco cerrado, lo que nos gusta llamar a los juristas un listado de números clausus, en los que el legislador interpreta además auténticamente, es un caso de interpretación auténtica, lo que son bienes inmuebles y lo que no son. No, mediante pactos o por invención o analogía no se puede uno inventar otro tipo de bienes inmuebles. Pero dentro de los que acepta como bienes inmuebles, nada impide que se pueda hacer una interpretación extensiva, en nuestro caso conforme al principio del bienestar del animal, y entendamos que también esa destinación puede ser afectiva o emocional. Junto a este dato, el otro, que el animal doméstico pueda considerarse como parte de la vivienda familiar por la propia querencia del animal, tiene su fundamento en el nuevo, entre comillas también, artículo 465, que se le ha dado un poco un lavado de cara, sobre todo eliminando algunos términos que se consideran hoy peyorativos. Pero el 465, que os leo, con ese lavado de cara, dice lo siguiente en materia de posesión de animales. Así se deja encontrar. Los animales salvajes o silvestres solo se poseen mientras se hallan en nuestro poder. Los domesticados se asimilan a los domésticos o de compañía si conservan la costumbre de volver a la casa del poseedor o si han sido identificados como tal. A pesar de los cambios de terminología, se conserva en esa norma la ratio, la razón fundamental de la misma, que es el clásico animus revertendi a los que se referían los textos clásicos del derecho romano. La querencia, la costumbre de volver a la casa del poseedor. Es esa querencia lo que hace que podamos considerar que el animal forma parte del hogar, forma parte de la casa. No en vano, hasta etimológicamente. Si caéis en la cuenta, la palabra doméstico viene del latín domus, que significa casa. Y es una norma que se ha mantenido, a pesar de que algunos partidos políticos, como Podemos, Ciudadanos, intentaron derogar este 465 considerándolo anacrónico, desfasado, sin rigor científico y que incluso tenía un tono peyorativo de servilismo del animal hacia el ser humano. No lo es así, porque no solo se conserva esa idea en el 465, el propio Código Penal, que fue reformado en materia de delito contra animales, el delito de maltrato animal, hace unos años, emplea estas expresiones de animal doméstico, domesticado, toda esa legión de normas autonómicas que antes me referí, hablan de animales domésticos de compañía, y en muchas de esas normas, en la descripción, en la definición que se da de los mismos, se dice en muchas ocasiones que viven en el hogar o en la vivienda de las personas con las que conviven. O el propio Convenio Europeo de Estrasburgo de Protección de Animales de Compañía, cuando los define como animales que están en compañía del hombre, en particular en su propia vivienda.
Hay una idea, por tanto, en todo el ordenamiento nacional e internacional de que el animal forma parte del hogar en cierto modo, como parte inmobiliaria de la vivienda. Por eso, mi propuesta es que en caso de que no haya acuerdo, el juez, cuando aplique el artículo 96, a quien atribuya la vivienda familiar, también atribuya la mascota que deberá permanecer en la vivienda. Y esto sin riesgo de cosificar al animal o de dejarlo de considerar como un bien singular o como un ser vivo. Tened en cuenta que el artículo 96 del Código Civil, cuando atribuye el uso de la vivienda familiar en caso de crisis matrimonial, no atiende a la propiedad de la casa, atiende a razones de justicia. Por eso dice que se le concederá el uso a los hijos menores o no habiéndolo al cónyuge merecido de mayor protección. Incluso al margen de quien sea el dueño de la casa, una vez atribuido el uso, dice el 96, la prohibición de disponer, que en caso de disponer de la vivienda se han de poner de acuerdo los dos esposos o ex esposos en nuestro caso. Lo mismo va a suceder con el animal. Al margen de quién sea su dueño, el animal siempre se va a quedar en casa, en la vivienda familiar. Y sin que ninguno de los dos ex esposos pueda disponer por sí solo, por su sola decisión, del animal, porque también tendrá que contar con el otro, porque el animal forma también parte de la vivienda familiar. Además del 96, el juez, por aplicación del artículo 103, que os he leído, la nueva medida primera bis, podrá decidir un turno de visitas de esa mascota, que yo creo, como han hecho ya algunas sentencias de audiencias provinciales antes de la reforma, es conveniente incluso que el régimen de visita del animal coincida, habiéndolo, con el régimen de visita de los hijos. Con todo, queda un caso sin resolver aplicando el 96. No olvidemos que el artículo 96 del Código Civil está en sede de crisis matrimoniales. Se aplica también a las parejas de hecho con hijos comunes, no porque haya analogía entre el matrimonio y las parejas de hecho, sino porque al no haber ya discriminación entre hijos matrimoniales y no matrimoniales, el 96 se aplica siempre directamente, no por analogía, cuando hay hijos en esa pareja que rompe, esté o no casada entre sí. El caso, por tanto, que no contempla el 96 es el caso de ruptura de una pareja de hecho sin hijos. En cualquier caso, aunque en tal caso es supuesto no se puede aplicar el artículo 96 del Código Civil, podremos seguir considerando que el animal doméstico forma parte de la casa, de la vivienda familiar y en ella debe permanecer por aplicación del artículo 334, apartado segundo, y del 465. Y si además esa mascota es común, era copropiedad de ambos miembros de la pareja de hecho rota, pues podrán decidir el régimen de administración conforme al 398 y si no se ponen de acuerdo, el juez podrá aplicar, como hacía ya antes de la reforma, esa norma de decidir unos turnos de visita. Con mi propuesta, en fin, creo que los jueces no solo tienen un criterio justo, sino también seguro. Y todo sea, en fin, por el bienestar del animal. Muchas gracias.